de emergencia. Ha sido convocado el vicepresidente, los ministros. Nosotros ratificamos como Bloque de la Patria nuestra solidaridad con el gabinete del presidente Nicolás Maduro y con la máxima exigencia de respeto a la dignidad humana y a la majestad de los poderes públicos representados en el Ejecutivo Nacional como expresión de la soberanía popular, ¿no? Los ministros, como siempre lo ha orientado el presidente, están dispuestos a cooperar, a informar, a cumplir con lo establecido en la Constitución y las leyes, pero no para ser parte de un circo, ni para ser parte de los negociados, de los intereses del conjunto de bufetes privados que representan a empresas privatizadoras, a empresas comercializadoras del oro, a empresas de casas de cambio, ¿no? Como son, bueno, los bufetes relacionados con quien hoy es consultor jurídico de esta asamblea, el señor Casal, o el señor Duque Corredor, o la señora Cecilia Sosa, que son las que han elaborado el conjunto de leyes privatizadoras. Y yo quiero aquí hacer una comparación. El decreto de emergencia que gracias a la actuación oportuna del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, le permitió al presidente activar ese decreto de emergencia con el cual ha anunciado y están en marcha un conjunto de medidas en el área productiva, 14 motores productivos, ¿no? La ampliación para las inversiones en materia del arco minero de Guayana, el aumento salarial, el ajuste del precio de la gasolina o el cobro de la gasolina más bien para crear un fondo para mantener el sistema de protección social de nuestro pueblo, las misiones, las grandes misiones, los recursos para la construcción de 500.000 viviendas este mismo año, entre otras importantes medidas que ha adelantado el presidente Nicolás Maduro, trabajando conjuntamente con el sector productivo honesto de Venezuela, con los trabajadores, con el pueblo, que lo que le interesa es restituir plenamente su derecho a la alimentación, al abastecimiento de las medicinas y de otros productos y bienes esenciales. En contrario, imagínense, si ellos gobernaran lo que han propuesto durante estos 2 meses de sesión, ¿no? La ley de estafa inmobiliaria, para negarle el derecho a la tierra urbana a 2 millones de familias que están registradas en la Gran Misión Vivienda Venezuela. En contrario, el presidente ha aprobado 500.000 viviendas para este año que ya comenzaron su construcción, ¿no? La reforma de la ley del Banco Central, es decir, han aprobado aquí en esta asamblea, subordinar nuevamente el Banco Central a Dollar Today, a las casas de cambio, a los corredores de bolsa, ¿no? Mientras tanto, el presidente de la República, conjuntamente con el Banco Central, ha diseñado una correcta política monetaria que permite un dólar protegido para los bienes y los insumos necesarios de la población venezolana. La ley de privatizaciones aprobada aquí por esta mayoría contrarrevolucionaria, que es la venta de los activos del Estado, la liberación de precios y darle a los monopolios comerciales la fijación de los precios de los productos, la flexibilización laboral. En contrario, el presidente Nicolás Maduro ha aprobado los recursos para el aumento salarial, el incremento del ticket socialista de alimentación, la estabilidad laboral y la protección de los activos y de la soberanía petrolera y la soberanía minera en Venezuela. Por señalar algunos de los elementos comparativos que hoy podemos hacer respecto a lo que significa el paquetazo neoliberal que se ha venido construyendo en las legislaciones elaboradas por los bufetes del señor Casal, del señor Duque Corredor, de la señora Cecilia Sosa y del conjunto de empresas privadas y privatizadoras que están detrás de cada uno de esos bufetes y el programa revolucionario de la agenda económica bolivariana del presidente Nicolás Maduro. Por eso nosotros estamos seguros que los ministros y el vicepresidente explicarán en detalle y sabrán defender el derecho del pueblo venezolano, de la familia venezolana, a que el gobierno actúe en función de su protección. Ya los estados de excepción y de emergencia en Venezuela no son para reprimir al pueblo, para coartar sus libertades como eran en la Cuarta República. Son medidas extraordinarias para proteger al pueblo, el derecho a la alimentación, a la salud, al bienestar, a la prosperidad que tiene el pueblo venezolano. El presidente del Parlamento hablaba ayer que hoy iban a chucear, utilizando un término, el argot delictivo. Quisiera conocer en torno a cuál es la opinión o cuál fue la expresión y cómo se puede interpretar esta frase. Bueno, ayer de verdad vimos un derroche de un lenguaje procaso, por quien debe dirigir con altura una institución de la democracia venezolana como es el Parlamento, ¿no? Yo lo que creo que el que está subordinado hoy
a la Constitución, por la fuerza de este pueblo que ayer se manifestó en las calles de Caracas a favor de la soberanía, de la independencia, del respeto al derecho a vivir en paz que tenemos todos los venezolanos. Es el pueblo de Venezuela el que tiene, digamos, por la línea al señor Ramos Alú. La Constitución lo va a ir amarrando. Los poderes públicos institucionales, en el marco de sus competencias, van a hacer respetar el derecho del pueblo venezolano, de la familia venezolana, a vivir con tranquilidad, en paz y a recuperar los derechos que solo obtuvo en revolución, el derecho universal a la alimentación, a la salud y a los bienes esenciales. Siempre, y el presidente Nicolás Maduro en la primera oportunidad estuvo dispuesto. Lo que no estamos dispuestos es que se arme un show con los responsables de la verdadera crisis, Fedecámara, los bufetes de las empresas privadas que ya señalé, para hacer un intento de linchamiento moral y un circo a los ministros y al vicepresidente cuando se trata de venir a un informe serio que permita a la Asamblea Nacional conocer las medidas que ya están en marcha, gracias a que hubo una decisión de la Sala Constitucional, porque si hubiese sido por la mayoría contrarrevolucionaria de este Parlamento, pues el presidente estuviese atado de mano, ¿no? Que es lo que ellos pretenden, inhabilitar al Ejecutivo Nacional para que cumpla con sus competencias constitucionales de proteger la prosperidad y la tranquilidad de la familia venezolana. ¿Qué ministros esperan que asistan el martes? No sé, será la mayoría contrarrevolucionaria que hará las coordinaciones a través del presidente de la Asamblea con el vicepresidente ejecutivo para saber cuáles son los requerimientos de presencia de los ministros y ministras del gabinete del presidente Nicolás Maduro. Si la Asamblea vuelve a negar, bueno, quedará nuevamente de espaldas del país. Quedará como una mayoría que ha venido a colocar este Parlamento, esta institución, al servicio de un proyecto político desestabilizador y de la resolución de sus problemas internos, como la vimos en la ley de referéndum que aprobaron de manera imprevista e inusual el jueves pasado, ¿no? Una asamblea que la han convertido en una plataforma de las disputas internas de la oposición y de sabotaje permanente al gobierno bolivariano. Nosotros seguiremos con el pueblo movilizado en la calle, con los trabajadores, con los campesinos, con los indígenas, con los jóvenes, con los estudiantes, respaldando las acciones del resto de los poderes para que en Venezuela haya paz y recuperemos más temprano que tarde la prosperidad. Bien, declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Elías Jau.